¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. ¿Y me escucho también bien, cierto? ¿O me escucho algo cortado? A veces entre medio cortado, pero se entiende claro un poco. Ya, sí. Es que estoy con el micrófono del celular, así que de repente se va a cortar, pero esperemos que se escuche lo más claro posible y si hay algo que no entienden, hacerlo, decírmelo nomás, decírmelo, lo puedo repetir. Bueno, comencemos. El objetivo de esta clase sincrónica es comprender el concepto de función y sus respectivos elementos, dominio, recorrido, rango, conjunto de partida y llegada. ¿Ya? Representar funciones mediante notación simbólica, gráficos y tablas. Analizar elementos de funciones y modelar situaciones cotidianas mediante la aplicación de funciones conocidas. Lo que debemos considerar es lo mismo que hemos considerado en las últimas dos nivelaciones. Estos son contenidos que tuvieron que haber visto en su educación media. Así que lo más probable es que de repente sientan que saben la respuesta o que han visto en algún lado estos contenidos. Así que, esto es para que sirva de recuerdo, o de recuerdo como para tener más frescos los contenidos antes de verlo en su ramo. Comencemos con las funciones. No sé si alguno de ustedes me podría mencionar o podría decirme qué recuerda que es una función. No sé si alguno me puede contestar qué es lo que se acuerda de que es una función o cómo lo podría expresar con sus palabras. ¿Qué es una función? ¿Nadie? ¿Alguna idea de lo que es función? Bueno, vamos chicos, sin miedo a equivocarse. Después que se tarda. Tenía una imagen y una preimagen, es lo único que recuerdo. Bueno, sí, esos son elementos que tiene una función. Bueno, Chicos, antes de seguir, para... que si ustedes piensan algo, tienen una idea, díganla nomás sin miedo, porque aunque estén equivocados, equivocarse es parte del aprendizaje, y después como profesores en formación que van a hacer ustedes, van a entender muy bien eso, que uno equivocándose es una de las mejores formas para aprender, porque existe como esa como relación entre que me equivoco y aprendo de mis errores. Así que eso, pregunten sin miedo, hagan sus consultas sin miedo y participen. Ya, bueno, dado que no está muy fresca parece la memoria de las funciones, lo que nosotros tenemos como una definición de funciones, una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. O sea, si nosotros tenemos dos conjuntos con elementos, cada conjunto tiene elementos, y bueno, hay un conjunto A, que este sería el conjunto de partida, el cual cada elemento que tiene A, se le debe asignar un elemento que hay en B, solo un elemento. Bueno, para anotar las funciones se ocupan normalmente las letras F, G, H, y bueno, esto, el F y la X aquí, entre paréntesis, se nombra o se pronuncia F de X. Bueno, si sale una H, se diría H de X o G de X. Bueno, también si sale otra letra que la X, sería, bueno, si sale una I adentro
una Z sería f de z, f de y, eso son formas de representar la función. Que bueno, que la x es el conjunto de llegada y que a la f de x es el conjunto de salida. Bueno, como por ejemplo, tenemos que f es la regla elevar el número al cuadrado. Aquí podemos ver que f de x en f de x es igual a x al cuadrado. ¿Qué significa? Que, bueno, que el conjunto A serían los elementos que puede tomar esa función, o sea, los elementos que puede, los números que puede utilizar x al cuadrado, los cuales podrían ser cualquier número real, si lo pueden se dan cuenta. Cualquier número real, puede ser el 1, el 2, el pi, puede ser el 2 partido en 4, puede ser cualquier número, porque todo eso pueden ser elevados. Y lo que tenemos tenemos el recorrido, que el recorrido son los valores que va a tomar después. Bueno, eso lo vamos a explicar ligerito. Bueno, pueden notar que cuando escribimos f de 2, queremos decir que aplicamos la regla f al número 2. ¿Qué significa? Que nosotros cuando nosotros ponemos, en vez de f de x, a la x la reemplazamos por un número, significa que esa expresión, la expresión la cual sería aquí x al cuadrado, se reemplazaría, o bueno, el x se reemplazaría por el valor 2. Por ejemplo, aquí al reemplazarse la x por un 2, queda 2 al cuadrado, lo cual hace que sea 4. Lo mismo pasa cuando f de 3. El 3 queda 3 al cuadrado, lo mismo pasa con el 4, que queda 4 al cuadrado, lo cual da 16, y así va a dar sucesivamente. Alguien, bueno, análogamente, si se nota, alguien me podría decir cuánto daría f de 6. 36. Exacto. Sigue la misma lógica de cualquier número elevado por sí mismo. Bueno, elevado al cuadrado multiplicado por sí mismo. Así que, exactamente. Si hay algunas funciones que son más simples, hay algunas que son más complejas, pero es solo, ¿cómo se llama? Es solo poder trabajar con ellas. Bueno, uno de los detalles que quería mencionar es que la función aquí nos dice que cada elemento de A debe tener exactamente un elemento en B. Y eso siempre tiene que ocurrir. Solo un elemento. De A a B solo debe haber un elemento. No puede ser que veamos, al poner f de 2 me dé 4 y también en otra situación me dé menos 4. Eso no puede ocurrir. Tiene que siempre darnos un puro valor después. Bueno, aquí es un ejemplo que es un ejercicio en el cual dice determinar si los siguientes diagramas de flechas corresponden o no a una función. Bueno, aquí podemos ver que estos son dos conjuntos, el cual este sería el conjunto A y este el conjunto B. Bueno, aquí, ¿quién me podría mencionar si esto es una función o no? ¿Y por qué sería o no sería una función? La B no es función. Ya la B no es función. ¿Y por qué no sería función? Porque el C está dando dos flechitas, está dando dos resultados. Tiene dos elementos, ¿cierto? Tiene que ser un. Exactamente, tiene que ser un puro elemento. Exactamente, bien. Entonces, para que la B fuese función, yo tendría que sacarle una flechita, ¿cierto? A la C, ¿cierto? ¿Una duda? Sí. ¿La A puede quedar la B sola? ¿Y eso se considera función?
Bueno, leamos el enunciado. El enunciado dice que cada elemento del conjunto A debe tener exactamente un elemento en B. ¿Qué te puede decir eso? Que diga exactamente un elemento. El Nico lo puso en el chat. La A A no es. ver, La A no es, puso. la no es. Ya, ahí. Exactamente, como lo mencionó. Y bueno, también muy buena la duda, muy buena la pregunta. Que la mayoría de la gente se confunde también. Exactamente, si, el, si la B no tiene ningún elemento, tampoco es función. Porque dice que todos los elementos de A, del conjunto A, debe poseer al menos uno, o exactamente uno, de, de, del conjunto B. Por ejemplo, en el diagrama B, si nosotros le sacamos una flecha a C, le sacamos una de estas flechas, sería una función. Y podrían ver que todos los elementos de A poseen un elemento en B, pero no todos los elementos de B poseen uno en A. Así que aquí podría, si B tuviese una flecha hacia el 2 o hacia el 4, sería función. Pero como no tiene ningún elemento, la B minúscula no es una función. Y bueno, ¿qué me podrían decir del diagrama C? ¿Es o no es una función? Sí, sí, es una función. Sí es una función. Bueno, y, ¿a qué se debe ese razonamiento? ¿Por qué piensas que sí es una función? O alguien también puede decirlo. ¿Por qué piensan que sí es una función? Bueno, según yo es porque cada elemento está señalando hacia uno del contrario. Ya, ya, sí, No está perfecto. señalando dos flechitas cada uno. Ya, perfecto, exactamente. Y bueno, podrían aquí tenemos dos elementos que apuntan al mismo elemento después al conjunto, al siguiente conjunto. ¿Eso podría ocurrir en una función? Sí, ¿Sí? Ya. Bueno, sí puede ocurrir. Sí puede ocurrir en una función. Pueden ocurrir casos en los cuales yo a una función le dé el valor del 3 y me dé 9. Y a la misma función le doy el valor de 6, 7 y también me va a dar 9. Puede ocurrir. Así que sea una función y está totalmente lo correcto. Bueno, perfecto. Contestaron muy bien este ejercicio, así que parece que igual se acuerdan un poco. Ana Marchán dice que Así, está muy perdida, así que ¿con qué anda está más. perdida? ¿Con qué está Ya, perdida? ¿en qué le podemos... Hola. 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 Lo que pasa es que a mí como que me explicaron de otra manera. Nunca me habían explicado que la F sí o sí tiene que ir como elevada al cuadrado. No, Entonces, eso y es un que... ejemplo. Ah, Eso es ya. un ejemplo. Eso es solamente un ejemplo. Exacto, Ah, pero es porque que aquí... Ya, sí, continúa. lo que pasa es que te dicen que sí o sí B tiene que tomar un valor, ¿cierto? Ya, Mm, sí. ¿Y qué pasa con las funciones que no traen B? Que traen A y C. Como esta, ¿Sí? ¿Cómo esa? ya. En estas, en este diagrama, en esta función, si los elementos del conjunto A no todos poseen un elemento en B, en el conjunto B, no son funciones, porque, porque deberían tener los elementos, todos los elementos deberían tener otro elemento en el conjunto B. O sea, como, bueno, en el conjunto A pueden ver 6, 7 elementos
y mientras todos estén dirigidos al conjunto B, tengan un elemento en B, va a ser función. Si falta uno, aunque sea solo uno, no va a ser función. Eso ocurre. No sé si se aclaró la duda o no sé, tal vez pueda explicarlo de otra forma. ¿Quedó clara la duda? ¿O quedó más confundida? Sí, quedó clara. Ah, ya. Bueno, si tienen dudas, Bueno, consulta. Si dicen que están perdidos, díganlo no. sobre esto, bueno, en lo del f de x puede ser cualquier expresión algebraica. Bueno, como lo vimos ayer, una expresión algebraica es cualquier cosa que tenga una variable y número, ¿cierto? Así que una función puede ser cualquier expresión algebraica. Aquí nosotros pusimos de ejemplo x al cuadrado, pero puede ser x a la 3, x más 1, menos 2x, pueden ser diferentes expresiones. Así, por eso va a haber casos en el cual va a haber funciones en los cuales no tengan algunos elementos y otras que sí. Bueno, las funciones. Por lo general consideramos funciones para los cuales los conjuntos A y B son conjuntos de números reales. Sí, normalmente las funciones se trabajan con los números reales, porque bueno, es mucho más fácil graficarlo y también tiene mucho más datos para trabajar. Y el símbolo f de x, bueno, el símbolo f y la x se lee f de x o f en x, y se le domina el valor de f en x, o la imagen de x bajo f. Así, bueno, así se le suele nombrar. El conjunto A recibe el nombre del dominio de la función. El rango de f es el conjunto de todos los valores posibles de f de x, cuando x varía en todo el dominio. Es decir, el rango de f es todo lo f de x, tal que x existe en A. O sea, bueno, en otras palabras, nos dice que el rango son todos los valores que tiene f de x, dado que dado que toma los valores x. O sea, si nosotros tenemos un conjunto con 3 elementos y al ocupar esos 3 elementos nos dan 3 valores. Esos 3 valores que nos van a dar van a ser el rango, o los valores que pueden tomar, o puede ser posible que tome la función al evaluarlo en los valores del conjunto de A. El símbolo que representa un número arbitrario del dominio de una función se le llama variable independiente. El símbolo que representa un número en el rango de f se le llama variable dependiente. Ya, nosotros tenemos en la función, la f de x, tenemos que f de x va a ser una expresión. Una expresión puede ser x al cuadrado, puede ser 2x, ya. Ya, bueno, vamos a verlo, voy a mostrarlo de aquí. Ya. Nosotros tenemos que este f de x, bueno, esto, la x se le llama variable, y en este caso en la de las funciones se le llama variable independiente. Bueno, y nosotros después tenemos el resultado de evaluar esa función en x. Al evaluar esa función en x, da un resultado. Ese resultado va a ser y. Y bueno, y a esa i se le va a llamar variable dependiente. ¿Por qué se le va a llamar? Bueno, esto tiene un porqué. Bueno, se le llama variable independiente a la x
Porque nosotros es una variable la cual puede tomar hartos valores y eso va a depender, eso no depende de nadie más, no va a depender de nadie, va a poder tomar hartos valores. Así que puede tomar el valor de 1, el 2, el 3 y eso no va a afectar nada su valor. En cambio tenemos la variable dependiente, la cual esta variable sí se ve afectada por el valor que toma la variable independiente. Como lo podemos ver aquí, en este caso esto sería f de x y esto sería y. Y podemos ver que cuando la variable independiente va cambiando, eso influencia a la variable dependiente, que sería el valor que está al otro lado de la igualdad. Por eso se le llama variable dependiente, porque depende de la variable independiente, que sería el valor evaluado en x. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Hay cualquier duda, la dicen, la escriben, tiro mejor salir al tiro de las dudas, porque después van a llegar los contenidos y ahí se le pueden contar más dudas. Es mejor ir liberando las dudas al tiro. Así que cualquier cosa escriben en el chat, abren el micrófono, pueden también, si no me equivoco, levantar la mano. Hay como algo en el Zoom que pueden levantar la mano, si no me equivoco. Continúen. Aquí tenemos diagramas de cómo ver las funciones. Bueno, vamos a leerlo y después vamos a explicar esos diagramas. Resulta beneficioso comprender una función como una máquina. ¿Ya? Si x en este dominio de la función f, entonces cuando x entra en la máquina, es aceptada como entrada y en la máquina produce una salida, la cual sería f de x. De acuerdo a la regla de la función, así podemos considerar el dominio como el conjunto de todas las posibles entradas y el rango como el conjunto de todas las posibles salidas. ¿Ya? Bueno, una de las formas en las que siempre se enseña en la educación media de la función, o bueno, la introducen desde si no me equivoco, de séptimo básico hacia adelante, el concepto de máquina de una función. ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos una máquina en la cual los valores de A van a ser el conjunto de entrada. Y nosotros, bueno, ese valor se lo metemos a la máquina, de tal forma que la máquina lo procese y salga de otra forma. Y ese va a ser el conjunto de salida, el cual va a ser f de x. Es como, no sé cómo explicarlo, es como, ya, si nosotros tenemos esas máquinas para, ¿cómo se llama? Que mueven la fruta. Uno le mete la fruta, la máquina lo procesa y por el otro lado sale molida. Es como ese ejemplo. Es como sería, como... Un segundo que te voy a ¿Sí? interrumpir, Tolo. Que hoy día, al ser menos personas las que vinieron, la sala del Zoom está limitada a 40 minutos, así que según esto nos dice que en 10 minutos más se va a cerrar la sesión. Así que en 10 minutos más, apenas se cierre, vamos a volver a crear otra y les vamos a enviar nuevamente el link, ¿ya? Después toda la grabación va a quedar en una sola. Eso, para darles como aviso, porque se va a cerrar la sesión en 10 minutos más. 9 minutos, de hecho. Pero les vamos a enviar inmediatamente el siguiente link. Eso. Ya, perfecto. Bueno, ¿hay alguna duda hasta el momento para continuar? ¿O algo que mencionar? Ya. Bueno. Otra forma de representar una función es por medio del diagrama de flecha o sagital. Cada flecha conecta un elemento de A con un elemento de B. La flecha indica que f de x está asociada con x y f de A está asociada con A. Así sucesivamente. Aquí, bueno, como lo vimos desde las anteriores diapositivas,
estos diagramas se les llaman diagramas sagitales o diagramas de flechas, los cuales representan los dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, y a través de flechas representan la correspondencia de una función, la correspondencia de cada elemento de llegada al de salida, al de entrada, de hecho, de entrada al de salida. Como podemos ver, aquí tenemos, bueno, X, F de X, A, F de A. Cada elemento es evaluado en la función. Si aquí hubiese un elemento, veamos, un cuadrado. Un cuadrado, aquí saldría F de cuadrado. O sea, de un cuadrado. Ya, continuamos. Ya. Aquí, bueno, tenemos unos ejercicios que, bueno, no sé si los trabajamos juntos entre todos o los podemos separar en pareja. No, mejor, ya que somos pocos, mejor trabajémoslo entre todos juntos, ya que somos pocos, sí. Sí, somos 4 nomás. Ya que somos pocos, los vamos a trabajar todos juntos. Así que bueno, que todos digan sus opiniones, sus respuestas, sus comentarios. Aquí nada bueno, nada aquí es algo malo de decir. Todo aquí se ocupa para la construcción de conocimiento. Bueno, ahí tenemos estos son ejemplos de análisis de funciones. ¿Qué es el análisis de una función? Es como ver el comportamiento de ello, o sea, ver qué valores toma la entrada, qué valor toma la salida, y ver cómo se comporta mayormente. Bueno, tenemos una función f, está definida por la expresión f de x es igual a x al cuadrado más 4. Ya. Exprese verbalmente cómo actúa f sobre la entrada de x para producir la salida f de x. Ya. ¿Quién me puede contestar el 1 o quién me puede hablar? ¿Quién puede abrir el micrófono y decir la 1? ¿Cómo puede expresar verbalmente qué es una función y cómo actúa sobre la entrada y en la salida? F tendría que tomar un valor para esa X, elevarla al cuadrado y así poder sacar el resultado. Ya, perfecto, sí. Sí, eso sería con simples palabras, sería que la función tome los valores de x para que la función tomada de un valor, eso hay que elevarlo al cuadrado. Exacto, hay que elevarlo al cuadrado y sumarle 4. Podríamos ir anotándolo. Sí, de hecho, ya, anotémoslo, En la pizarra, ¿no? En OneNote. Esto dejémoslo acá. Insertar cuadro de... Se agregó ahí. Ya, aquí. Ya, ¿cómo me dijo tomar la función, evaluar valores de x, ella, para poder conseguir valores de llegada, de salida. ¿Qué decir? Escribí lo que ella dijo. Ella también dijo que los valores de x ¿Sí? se elevan al cuadrado y se le suman 4. Que es como la Por acción eso, sí. la acción que hace la función. Exactamente, acción.
los valores de x elevado a 2 y sumar en 4. Ya, perfecto. ¿Alguien más que tenga algo que comentar o decir sobre eso? ¿Está bien lo que dijo la compañera? ¿Tienen algún otro comentario? No. Bueno, Haz el 2 para después terminar la reunión y empezar otro. ya está, sí, se va a cortar. Ya. Tenemos la 2, que dice que hay que evaluar la función en estas siguientes tres funciones. Las voy a copiar. Esta y la función objeto de observación. Aquí. Ahí está la función para que la tengamos a mano. Aquí tenemos que evaluar esta función en estas tres funciones. ¿Alguien me podría decir cuánto daría la función al evaluarla en 3? F de 3. ¿Cómo sería evaluar la función en 3? Sería 13. Sería 13. Exactamente. El valor. Exactamente, porque sería 3 elevado a 2 más 4. Más 4. Exactamente. Y eso sería 9 más 4, que sería 13. Perfecto. Excelente. Excelente. ¿Y cómo sería la función evaluarla en menos 2? 8. 8. Perfecto, exacto. Bueno, sería menos 2 elevado a 2 más 4. Y bueno, como lo vimos en la clase anterior, al elevar un número negativo a un número par, queda positivo, lo cual daría 4 más 4, lo cual sería 8. Perfecto. Como aviso, como que en los próximos 30 segundos se nos va a cerrar la sesión. Así que esperemos y hagamos el último como después. El último que lo mencionen, sí, exacto. Raíz de 5, es raíz de 5. Sí, Ya, ¿cómo sería el resultado de evaluarlo en raíz de 5? 9. 9. Ya, perfecto, exacto. Tenemos raíz de 5. El elevado a 2 se quita la raíz. Perfecto, Y la suma. exactamente. Sí, lo son bueno, muy bien. Se pegarán raíces y nos queda 9. Perfecto, perfecto. Ya. Ya, ahora se nos va a cortar y lo invitamos al tiro. Sí, lo llamamos al tiro.